Bueno, hablar de la historia de Santa Elena significa hablar de toda una vida pluricultural, una existencia multiétnica, donde intervinieron y siguen interviniendo factores de la localidad, personajes de la localidad y también fuera de la localidad. Personas que acudieron con algún objetivo hacia esta zona privilegiada y encontraron en este lugar su oportunidad para hacer su propia historia. Bueno, Santa Elena como tal, como pueblo, comienza su existencia partiendo desde donde los propios del lugar, que somos nosotros los indígenas Pemón, se establecieron en varios puntos de la Gran Sabana, y entre ellos al sur del estado Bolívar, que somos nosotros el grupo Pemón, entendiéndose como grupo Pemón los diferentes grupos donde hablan el mismo Pemón, pero con sus distintos variantes dialectales. Está aquí en la Gran Sabana el grupo Pemón Taurepán, el grupo Pemón Camaracoto, el grupo Pemón Arecuna, el grupo Macuxí, el grupo Acahuado. La mayoría de la gente solamente conocen tres subgrupos, que es el Taurepán, Arecuna y Camaracoto. Entonces también también hacen acto de presencia de los otros grupos, muy poco conocidos, pero son grupos al fin y al cabo. Bueno, esos son los primeros ciudadanos originarios que establecemos hasta el día de hoy, y mantenemos la historia de la Gran Sabana. Pero desde el punto de vista, desde la experiencia de los misioneros capuchinos, religiosos capuchinos franciscanos, la historia de Santa Elena remonta, repito, desde el criterio de los capuchinos, desde el año 1920, según las crónicas, según las historias recogidas, cuando el vicariato del Delta Macuro, estado del Tamacuro, Tucupita y todos esos alrededores, cuando antes era vicariato, hasta los momentos sigue siendo vicariato, pero anexaba a su vicariato a toda la Gran Sabana, al estado Bolívar. Pero es en el año 1920 cuando la orden papal de ese entonces establecen separar el vicariato del Tamacuro para erigir un nuevo municipio que se va a llamar de ese año en adelante el Vicariato Apostólico de Caroní. De esa vez, de esa orden religiosa, de esa orden papal, empiezan los misioneros capuchinos que desde que era el Vicariato del Caroní estaban antes en la ciudad de San Félix, Upata, Tumeremo, todas esas ciudades que hasta ahora siguen vigentes, pertenecían antes al vicariato del Tamacuro, pero ya después que se establece una nueva orden apostólico, entonces de ahí se separa desde Upata
para acá, hasta Santa Elena de Guairén, se establece el vicariato de Caroní, donde entonces nombran un nuevo obispo del vicariato, ya separado del Tamacuro, ahora llamado, ya se llamaba Caroní, vicariato apostólico del Caroní. Nombran al primer obispo que se iba a encargar de gobernar apostólicamente a la Gran Sabana, que es el monseñor Alfonso Nistal, que en paz descanse. Es el primer obispo del vicariato de Caroní, que es el que iba a dar, ¿cómo se dice?, el génesis de la creación del pueblo de Santa Elena. Bueno, entonces acuerdan una expedición encabezada por el obispo Alfonso Nistal, acompañado por padre Cesario de Armellada, fray Cesario de Armellada, uno de los primeros misioneros capuchinos que acompañaron al monseñor, el padre Nicolás de Cármenes, hasta donde llega mi memoria, ¿no? El padre Nicolás de Cármenes y padre Seferino de Aldea. Esos fueron los primeros misioneros que valientemente, con toda la audacia y su espíritu misionero, hacen esa expedición hacia la Gran Sabana, lo que se ahora actualmente es municipio Gran Sabana. Contar el trayecto de esos misioneros es bastante larga, es amplia. Hubo enfermedades, regresos, retornos, sufrimientos, logros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos resumiendo, la llegada de los misioneros, en su primera expedición, el monseñor se enferma, el monseñor Nistal se enferma y se regresa a Upata y manda a los demás misioneros que hacen todo lo posible por llegar, gracias a la ayuda de los originarios, que somos los Pemón, que eran conocedores natos de lo que ahora comúnmente se conoce la subida de la escalera, así se conoce actualmente, la escalera. Eso es en la serranía de Lema, Sierra de Lema, que dicen. Bueno, entonces llegan y se establecen en donde está ahora el batallón Mariano Montilla, un batallón emblemático del ejército venezolano, que ahora le llaman la alcabala de Luepa, lo conocemos así actualmente, donde por la misma naturaleza del sitio, los militares luego adoptan un nombre guerrero indígena valiente llamado Manicuyá. Entonces actualmente el fuerte de Luepa, Mariano Montilla, lleva ese nombre de ese indígena valiente, que era el defensor de su pueblo en ese entonces. Te estoy hablando más o menos como de 1900 en adelante para acá, que también defendía a su pueblo de otras invasiones indígenas. También había entre nosotros también, como se dice, peleas por los espacios, por el territorio, etcétera, etcétera. También había enfrentamientos en ese tiempo, no se ponían de acuerdo y había enfrentamientos, y Manicuyá era uno que defendía ese espacio que se llama Gran Sabana. Pues a partir de ahí, después, antes decían que Gran Sabana comenzó a partir de ahí, desde el soldado pionero, pero no es así. Se ha establecido actualmente que la Gran Sabana tiene su comienzo
por ese punto geográfico, en la piedra de la Virgen. Ahí comienza el municipio Gran Sabana. Y ahí se establecieron los primeros misioneros, y de ahí por el sitio mudaron su primera escalada, vamos a decirlo así, su primer punto, lo mudan más para acá, más hacia adentro del alcabal, lo que actualmente llamamos alcabal de Luepa, Mariano Montilla. De ahí se trasladan, dejan ese lugar y se trasladan como a 10 kilómetros más adentro, a un pueblo llamado Mantepay. Ahí era un espacio geográfico, todavía aún existe un espacio geográfico favorable a la ganadería, tenía agua abundantemente y el espacio era privilegiado para fundar una misión, que era el objetivo central de los capuchinos. Ellos venían con la clara y firme intención de crear una misión. Bueno, eso ocurre dentro de los años 1920. Entonces, mientras los misioneros hacen sus adaptaciones y se conectan con Tumeremo, con Guasipati, para comunicar que ya estaban en la Gran Sabana, ya estaban ubicados en la Gran Sabana, y de ahí, por algún motivo, se trasladan de Mantepay hacia el oeste, donde ahora se conoce el sitio como Santa Teresita de Cabanallén. Hacia allá se trasladan los misioneros y ahí logran fundamentar una misión capuchina, donde empezaron a captar indígenas, mujeres y hombres, para crear y pues consolidar la misión capuchina ahí en ese lugar. Luego, bueno, entonces pasan años hasta que por fin, en el año 1922, 2 años posteriormente, 22, llegan aquí a Santa Elena, aquí lo que ahora es Santa Elena de Guairén. Entonces, como dije, hay personas indígenas, no indígenas, que forman parte de la historia de la fundación de Santa Elena, entre las personas no indígenas, que también intervino en la creación, de alguna manera, en la fundación de Santa Elena. Está el señor Lucas Fernández Peña, que también interviene en esa expedición. Pero a partir de esos años, después del 22. Ajá, sí, por ahí, a partir del año 21, 22, por ahí. Se une a la expedición y bueno, también llega prácticamente paralelo a los misioneros. Entonces van creando puntos indígenas, van aglomerando puntos indígenas como Mantepay, San Miguel, San Rafael de Camoirán, Huonquén, todos esos sitios donde anteriormente existían indígenas también. Desde siempre hemos existido, los indígenas siempre han existido. Nos hemos traído de otras latitudes, de otros estados, no, somos originarios de esta zona. Entonces, en el año 1922, en marzo de 1922, se establece ya formalmente se establece la misión de Santa Elena de Guairén, con los primeros misioneros. Ya mencioné su nombre, y después lograron sumarse a esa gran batalla de la fundación,
otros misioneros, aparte de los que yo mencioné anteriormente, se fueron sumando, se fueron incorporándose nuevos misioneros, como, si la memoria mía no me falla, como Padre Tirso Escalante, como el Monseñor Gutiérrez Salazar, el Monseñor Constantino Gómez Villa. Ya esos son monseñores que después de Alfonso Nistal le fueron sucediendo en la misión de Santa Elena. Está el Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, está el Padre Felipe González, el Monseñor Felipe González, también estuvo por muy poco tiempo el Monseñor, en estos momentos se me escapó la memoria, pero presente, pero por 3 meses como vicario, pero a los 3 meses falleció. Entonces tuvieron que nombrar a otro en su lugar, a otro sucesor, un obispo sucesor, que estuvo hasta hace poco tiempo, y estuvo bajo la dirección del vicariato, al mando del vicariato, estuvo él, Felipe González, hasta el año 1922. O sea, hace 2 años que se fue, entregando la responsabilidad a los padres, tenían su nombre específico, diocesanos, a los padres diocesanos del estado Táchira, que actualmente han asumido valientemente lo que es su legado. Entonces actualmente esa es un poco la trayectoria religiosa hasta los momentos, pero esto hasta la actualidad. Pero antes también cabe destacar, para el conocimiento del público, que existieron muchos abuelos indígenas que son protagonistas fundamentales en la creación de Santa Elena. Puedo destacar a Pérez Pi, que después, indagando qué significaba Pérez Pi, significa el nombre Felipe, pero entonces los indígenas lo decían Pérez Pi. Y posteriormente pude comprobar, corroborar, certificar que se trataba de mi abuelo paterno. Se tuvo que ver con la creación de Santa Elena de Guairén. Y eso fue uno de los primeros indígenas, entre tantos, uno de los primeros indígenas que recibió a Lucas Fernández Peña en la Gran Sabana. Cuando Lucas Fernández Peña venía también aventurándose paralelamente con los religiosos, y bueno, fue mi abuelo Felipe quien le dio la mano, como lo vio forastero, extraño, raro, ese no era de su grupo. Entonces, viendo su situación, entonces mi abuelo Felipe Pinto es el que le tiende la mano, y eso está comprobado por la historia también, que le da la mano y le cede un espacio en Cuquenán, cerca es el río Cuquenán, lo que llaman el río Cuquenán. Ahí estaba mi abuelo establecido con sus hijos, con sus nietos, en un lugar llamado indígenamente, le decían Huoroquepay. Ese es su nombre indígena, donde estaba establecido mi abuelo. Ahí es donde recibe a Lucas Fernández Peña y le da su espacio. Más adelantico, como a 3 kilómetros de su espacio, le cede a don Lucas Fernández Peña para que se pueda establecer ahí, y así lo hace. Y todavía mi abuelo tuvo esa generosidad gigantesca de que le hizo su casa.
levantó su casa, su churuata, su casa. Y esa así. Entonces de ahí Lucas Fernández Peña también se desenvuelve en el espacio geográfico, se encuentra con muchos elementos, con muchos invasores también, entre ellos los misioneros adventistas. También los misioneros adventistas ya habían hecho su entrada paralelo a los misioneros capuchinos, pero mucho más antes que llegaran los misioneros capuchinos. Ya los misioneros adventistas de Guyana inglesa ya habían entrado donde estaban los indígenas Pemón, en ese cerro emblemático, Acurimá. Ahí estaban los primeros indígenas, los que estaban cerca en estos alrededores. Habían otros diseminados por toda la gran sabana, pero cuando llegan los misioneros, ahí es donde encuentran ellos, y los adventistas encontraron también ellos ahí. Bueno, entonces esa es una historia larga de contar, ese intercambio entre el encuentro de los adventistas, los misioneros capuchinos católicos de la parte de allá del norte del país, la entrada y la visita también de los misioneros católicos también de Brasil, que venían a este epicentro, vamos a decirlo así, como es el cerro Acurimá. Bueno, entonces según cuenta la historia, que los misioneros benedictinos de la orden religiosa benedictina llegan para acá antes que los adventistas, mucho antes. Después llegan los adventistas, aprovechándose que los padres benedictinos llegaban, se reunían con los indígenas del sector y después se regresaban. O sea, lo venían a pastorear, vamos a decirlo así, vamos a utilizar, si es correcto ese término. Venían a pastorear a los indígenas y después se regresaban. Entonces los indígenas le habían hecho su residencia, su casa a los padres benedictinos en Acurimá. Entonces cuando ellos se iban por 6 meses, por 7 meses, entonces venían los adventistas y se alojaron en la residencia de los padres benedictinos, que era hecho por los indígenas para los padres benedictinos. Pero claro, como el indígena nunca ha sido egoísta ni mezquinoso, decía, no, mientras vienen los padres benedictinos ustedes pueden ocupar el espacio. Y ahí empezó la formación apostólica, religiosa, desde el punto de vista adventista. Entonces ahí donde trae donde se origina como el epicentro la diversidad religiosa en este sector. Vienen los capuchinos religiosos, católicos, vienen los benedictinos católicos también, vienen los adventistas, pero también vienen los jesuitas de Guyana inglesa. El más conocido, el más icónico de esos religiosos católicos de Guyana es el padre Ignacio Carielves. Es el que se frecuentaba más desde Guyana hacia la Gran Sabana. Y el misionero más emblemático, vamos a utilizar ese término, de Brasil era el reverendo, tiene un nombre, bueno, en este momento se me escapa de la memoria, pero en cualquier momento me recuerdo. Vino para acá también. Entonces cuando ya se establecieron los misioneros capuchinos acá en la Gran Sabana, lo aceptan los indígenas, forman una misión igual que de Cabanallén, y hacen 2 internados para hombres y para mujeres, un poco con la intención de formar religiosamente, ciudadanamente a los indígenas, que en aquel tiempo
carecían nuestros abuelos, desconocían la cultura general de Venezuela, la lengua. Y ahí también enseñaban oficios. Ajá, oficios como la ganadería, la caballería. Bueno, pero generalmente el indígena siempre ha sido conuquero. O sea, siempre ha sido conuquero, pero los misioneros contribuyeron a un poco a tecnificar, a ser más técnico en la siembra, etcétera, etcétera. A las mujeres le enseñaron oficios como costurería, preparar comida, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la parte formativa, pues. Y las primeras letras, vamos a decirlo así, la lengua castellana. Sobre esto hay mucha historia también sobre la enseñanza de la lengua castellana, porque decían nuestros primeros abuelos, ya fallecidos, decían con mucha propiedad, me imagino, que negaban que los indígenas hablaran su lengua y los obligaban a hablar castellano a juro. Entonces, si hablaban su lengua, entonces eran sujetos de sanción. Y eso hemos tratado de verificarlo, y si realmente pasó eso, es una historia vieja, pero igualito, así también como fuimos objeto de que a los indígenas se les obligaba a hablar castellano a juro y un poco olvidarse de su propia cultura, algo así. Pero bueno, de todas maneras, no somos rencorosos, ya somos de la nueva generación. Gracias a ellos hablamos el castellano, hablamos el portugués, que también el portugués, hablamos el inglés, hablamos todavía nuestra lengua. O sea, conservamos y prevalece todavía en nosotros. Muchas comunidades indígenas de la Gran Sabana todavía sigue vigente, sigue latente ¿cómo se dice? La lengua y la cultura. Sí, la cultura. Ajá. Bueno, entonces así fue como se fue consolidando el pueblo de Santa Elena. El señor Lucas Fernández Peña llega para acá, a Santa Elena, se pone muy amistoso con los indígenas le prestan apoyo nuevamente, siempre fue sujeto de la generosidad de los indígenas. O sea, los indígenas nunca lo rechazaron, siempre le dieron el apoyo. Exacto, siempre le brindaron su apoyo. Inclusive aquí está a la casa de ellos, donde estaba establecido el señor Lucas Fernández Peña, y eso también fue cedido por un indígena generoso llamado Campiu Piu. Le cede su casa a don Lucas Fernández Peña, que estaba ya aquí en Santa Elena, en los valles de aquí de Santa Elena, de los valles de Manasquil. Ajá. El señor Campiu Piu, indígena Campiu Piu, le cede su espacio y se va a otra parte. Inclusive lo ayuda a levantar otra casa donde estaba ubicada su propia casa, para que ahí viviera Lucas Fernández Peña. O sea, eso quiere decir, eso comprueba, eso demuestra que don Lucas Fernández Peña siempre estuvo entre indígenas, apoyado por indígenas, y de repente, quién sabe, en algún momento de su vida cometería alguna fechoría por ahí, que eso le hizo ganar enemistad con los indígenas. Eso pudo haber ocurrido en algún momento de su historia. Sí. Entonces, el nombre de Santa Elena viene a raíz del nombre de la hija de Lucas Fernández Peña, que nace, no sé si nació aquí o ella vino, pero hay otra versión que dicen que Elena nació aquí, y dicen entonces en honor a su hija, le bautizó el nombre de Santa Elena. Entonces
pero antes el padre Cesario, el padre Diego de Valdearenas, le pusieron a ese valle y a este, incluyendo el pueblo, lo que llamamos nosotros el pueblo, este pedacito, le llamó el nombre de San Francisco de la Gran Sabana o algo así es. Pero había otro en San Francisco de Luepa, entonces había dos Franciscos. Entonces decidieron quitar el San Francisco de aquí, San Francisco de Guairén se llamaba, perdón, San Francisco de Guairén. Pero había otro allá que se llamaba San Francisco de Luepa, de donde estuvieron ubicados los misioneros. Entonces, para no confundir al Estado, entonces donde había dos Franciscos, dos puntos geográficos, dos pueblos llamados Francisco, entonces quitan el de aquí y ponen Santa Elena de Guairén, que antes se llamaba originariamente San Francisco de Guairén. Entonces sucede ese cambio de nombre en ese momento. Bueno, y acuerdan entre los habitantes indígenas, no indígenas, escoger una fecha celebrativa como en honor a la Santa Elena. Escogen el día 18 de agosto. A partir del 18 de agosto ya empiezan a conmemorarse, a celebrarse las fiestas patronímicas de Santa Elena, no la fecha fundacional, que es muy diferente. Las fiestas patronímicas, fiestas patronales, que dicen otros. Y no fundacional. Entonces pasa un tiempo, hay personajes más antiguos que yo, mucho más antiguos, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. El padre, conjuntamente con el padre benedictino, se me escapa de memoria en este momento, el Lucas Fernández Peña, el padre Diego Valdearenas, los primeros comerciantes establecidos aquí en Santa Elena, que era el Gordito, José Díaz Valor se llamaba, él le decía el Gordito, uno de los primeros comerciantes. Está Salvatori, el señor Vívenes, el señor Santelli, era un poquito de misiones, comerciantes, estudian el caso y elevan a solicitud del Estado, se ponen de acuerdo entre todos y se formó como una mesa disciplinaria. También estuvieron los indígenas también, como Basilio Benavides, Paulo Fierro, Antonio Manila, que eran líderes indígenas, establecen esa mesa de trabajo y acuerdan como fecha fundacional de Santa Elena el 16 de septiembre, el 16 de septiembre de 1923, por ahí, o menos. Establecen esa fecha, pero se hace más popular, se agarra un carácter más fuerte, la fecha celebracional, o sea, la fecha de la patronal de Santa Elena. 18 de agosto. Entonces pasa como a segundo plano la fecha fundacional, porque hacer dos fiestas, agosto y septiembre, no le favorece decidieron hacer una sola. Eso, decidir hacer una sola celebración, y era el 18 de agosto, que es la fiesta de Santa Elena. Entonces eso queda como, ya mucha gente cree que hasta la fundación. Eso, entonces mucha gente cree que esa es la fecha de fundación, pero no es. La fecha de fundación es el 16 de septiembre. Ahora, si hablamos de las primeras calles, aquí no había calles prácticamente. Estaba lo que llaman la avenida Urdaneta,
la calle Lucas Fernández Peña, que también lo pusieron posteriormente en su homenaje, que es donde está la biblioteca local. Calle Bolívar, y la comunidad emblemática, prácticamente mucha gente lo consideran, muchas personas, muchos estudiosos consideran que la cuna de Santa Elena de Guairén es la comunidad indígena de Manaclí, porque esa comunidad, a pesar de que se formó inicialmente en Acurimá, por los primeros indígenas, y el primer capitán en ese tiempo, cuando llegan los misioneros capuchinos a establecerse ahí, ya estaba un capitán indígena, lo que es un cacique, pues, un cacique indígena, organizador, planificador, convocador, o sea, él era todo, apaciguador, y ese se llamaba Tuxaua André, le decían Tuxaua André, o sea, Tuxaua en brasilero significa capitán, jefe. Bueno, de ahí lo trasladan, bajan la comunidad que estaba en Acurimá, lo bajan lo que ahora es Manaclí. Entonces ahí era el punto donde se reunían, era un punto de llegada de mucha gente. Los misioneros iban para allá, por supuesto, estaban en contacto permanente con los indígenas, ya le estaban haciendo sus casas, de la misión egresaban matrimonio, después de los matrimonios ya le hacían su conuco, después hacían su casa, y fueron ya formando y configurando el pueblo de Manaclí. Entonces los que no son indígenas iban para allá a celebrar algún motivo, se encontraban con los indígenas, antes era muy familiar, muy agradable, los compartires de antes, pues se dan a tomar cachiri, que es la bebida emblemática, cachiri, paracari, y empezaron a tener contacto. Siempre ha habido el pueblo, que era los que no era indígena, los no indígenas, era este sitio. En el centro estaban como mediadores los religiosos capuchinos, y de este lado los indígenas de Manaclí en ese tiempo. Bueno, ahí para cualquier cosa, para algún evento, entonces tenían la costumbre, tanto los que no son indígenas como los que son indígenas, consultar a los misioneros religiosos, que eran los mediadores. Entonces eso fue más o menos lo que ahora puedo agregar. Lamento mucho no recordarme uno de los misioneros benedictinos de Brasil. Lo tengo como dice el dicho, en la punta de la lengua, ese misionero que tuvo que ver mucho con la fundación de Santa Elena. Entonces podemos decir con toda franqueza, con toda honestidad, que Santa Elena de Guairén es producto de muchos encuentros entre indígenas, primeramente, porque somos de aquí, no somos venidos de otra parte, somos de aquí, y después lo que de alguna manera hicieron su protagonismo con nosotros, los que son los misioneros capuchinos, los adventistas de Guyana, los jesuitas de Guyana, los padres benedictinos de Brasil. Entonces los militares enviados por Juan Vicente Gómez en su tiempo, mandaron a resguardar un poco la frontera en vista de la presencia guyanesa aquí. Entonces el gobierno venezolano mandó a la Guardia Nacional a custodiar la región. Entonces uno de los primeros guardias nacionales que fue histórico aquí y tiene que ver con la fundación de Santa Elena es el guardia nacional sargento Enrique Hansen. Y todavía tenemos aquí a los hijos, todavía hijos, no es que son nietos, todavía están vivos. Hay uno aquí mismo cerca de la plaza, está uno que es uno de los hijos
del sargento Enrique Haas, que fue uno de los pioneros guardias nacionales de Santa Elena de Guairén. Conoció tanto a los indígenas de aquí que hasta aprendió a hablar su propio idioma, aprendió a hablar perfectamente el pemón taurepán. Es igual, después lo cambiaron, después muchos años se volvió viejo ya, y también tiene que ver con la fundación de Santa Elena también, un general brasilero, venido de los lados de, por supuesto, de Boavista, Manaus, por esos sitios, de nombre, me acuerdo más de su apellido, Da Silva, un general, y tendrá otro apellido, tal vez, como siempre tenemos dos apellidos, padre y madre. Entonces me acuerdo el general Da Silva, que tuvo que ver en ese tiempo contemporáneo con los padres capuchinos, los adventistas, los benedictinos, y él también vino para acá a resguardar su zona. Yo más bien diría que más bien a resguardar su espacio, venía, como se dice, como entrando, pues, sí. Como aquí no había nadie, entonces coño, para ocupar más espacio venezolano a favor de Brasil. Entonces, pero se encontraron con la presencia de todos estos personajes protagonistas de la historia de este pueblo, y entonces tuvo que muy gentilmente reconoció que su límite debería estar hasta donde está ahora. Bueno, es un poco la historia generalizada, no pormenorizada, sino generalizada de la creación y fundación de que este es producto de todo un encuentro. Todos somos hermanos, todos somos familia, todos somos cristianos, como dice la gente, y por algo estamos en esta tierra, en la sabana, bajo la mirada vigilante de Roraima, donde están los 3 puntos, lo que llaman los 3 puntos, el punto cero, lo que llaman punto cero, donde está Guyana, Brasil y Venezuela. Toda la loma de Roraima, ahí está. El triángulo del cero que dicen. Bueno, entonces es mi aporte, mi humilde aporte. Hay muchísimos detalles que agregar, pero es por lo menos lo más sintetizado posible. Buenísimo, buenísimo. ¿Nos puede dar nuevamente su nombre y el cargo de la...? Mi nombre es Jesús Saturnino Pinto, profesor de la UPEL, de la universidad, de aquí, de la oficina administrativa de la UPEL, que significa Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con sede en Caracas, y en todas partes de Venezuela está la UPEL, como lo sabemos. Yo soy uno de sus profesores ya jubilado, ya la universidad me jubiló hace 3 años. Mi nombre es Jesús Saturnino Pinto y actualmente estoy como cronista, subcronista municipal de la Gran Sabana.